Muy buenos días, mis queridos hermanos. Dios les bendiga y Dios les guarde en esta hora. Doy gracias a Dios por este nuevo día. Doy gracias por la vida de nuestros pastores, por todas las familias de Templo Bíblico Jesucristo es el Señor. En esta hora vamos a compartir esta clase en el día de hoy, la clase número 10, la cual nos refiere a la quinta dispensación legal. Y es el último tramo, el último periodo de lo que es el Antiguo Testamento. Vemos que el pueblo fue cautivo en Babilonia y bajo el decreto de Ciro, el pueblo es liberado. Durante el tiempo del cautiverio, el gran imperio babilónico llegó a su fin con la toma de Babilonia por Ciro, fundador del imperio medo-persa. Belsasar, el rey de Babilonia, fue muerto y Darío de Media, con quien Ciro compartió el vasto imperio, tomó el trono. A la muerte de Darío 2 años más tarde, Ciro llegó a ser el gobernador de Babilonia. Sin duda, Daniel, quien había alcanzado gran favor con los reyes babilónicos, mostró al nuevo gobernador la mención que de él aparecía en las profecías de Isaías, como el instrumento de Dios para liberar de su pueblo. Grandemente impresionado, Ciro emitió un decreto permitiendo a los judíos regresar a Jerusalén para reedificar su santuario nacional. Aunque la mayoría de los pueblos prefirió quedarse, aunque el cautiverio había terminado. En la conquista de Israel, las 10 tribus, la mayor parte de la gente no fue deportada, sino establecida en distintas partes del imperio asirio, entre el cual se mezcló el reino cautivo. Sin duda, algunos de estos exiliados regresaron a Palestina durante la restauración. El periodo posterior a la cautividad, aquí lo vemos, el regreso del remanente a Jerusalén, la restitución del templo, la preparación de los muros, aquí, la restauración de la adoración en el templo, los trabajos y reformas de Esdras y Nehemías, la profecía de Ageo, Zacarías y Malaquías, el fin del canon del Antiguo Testamento. El regreso de los judíos de Babilonia se realizó en 3 expediciones separadas. La primera compañía regresó bajo Zorobabel, un príncipe de Judá, y consistió de menos de 50,000. Lo primero que hizo el remanente que regresó fue reparar el altar, restaurar una adoración regularizada. En el segundo año se puso el fundamento del templo. La gente de la tierra, los samaritanos, al negárseles el tomar parte de la obra, estorbó y se opuso al esfuerzo y finalmente obtuvo una orden del rey Artajerjes para la cesación de la obra. Al fin, después de un intervalo de 16 años, Ageo y Zacarías, los profetas, animaron a la gente para resumir la obra y el templo fue concluido y dedicado con gozo. La segunda expedición fue dirigida por Esdras. Recordemos que fueron 3 expediciones. La segunda fue dirigida por Esdras, el escriba, unos 78 años después del regreso de Zorobabel, con un celo por restablecer firmemente la ley de Moisés y la vida religiosa del pueblo. Esdras obtuvo permiso del rey para regresar a Jerusalén con una pequeña pero ferviente compañía de peregrinos. Al llegar encontró una total inmoralidad, prácticas religiosas erróneas, abusos por todas partes. 3 meses de apelar arduamente a la conciencia del pueblo trajeron como resultado una gran reforma. Otra obra valiosa que se atribuye a Esdras
fue la compilar y arreglar el canon del Antiguo Testamento que estaba destruido. El tercer dirigente fue Nehemías, un judío de la cautividad, quien alcanzó un lugar de alto favor en la corte de los reyes de Persia. Una pequeña compañía de los primeros peregrinos hizo el largo viaje de regreso a Persia, con el fin de suplicar la ayuda de Nehemías. Le contaron de la desolación de la ciudad y de los muros destruidos, que eran una afrenta al pueblo. El corazón de Nehemías fue tocado y obtuvo permiso del rey para ir a Jerusalén en su ayuda. Al llegar examinó secretamente las ruinas y aunando sus esfuerzos reedificó los muros en 52 días, confrontando la más dura oposición. Nehemías hizo una segunda visita a Jerusalén y como resultado de su labor fiel y fructífera, quedó establecido una próspera ciudad dentro de los muros y un pueblo avivado y animado en el servicio y adoración de Dios. Los últimos profetas del Antiguo Testamento, y lo vemos: Ageo, Zacarías y Malaquías, profetas de la poscautividad. No fue fácil para estos profetas, mis queridos hermanos. No fue solamente bajo un decreto de que el pueblo fuese liberado, sino que bajo la dirección de estos profetas les fue muy difícil levantar al pueblo. No era únicamente la labor de regresar de la cautividad, sino restaurar las ruinas, levantar al pueblo, restaurar nuevamente el altar y el fervor hacia un Dios que los había sacado de la tierra de Egipto, que había dado muchas promesas a su vida y que por consecuencia del pecado llegaron a ser cautivos. Entonces fue una tarea muy difícil para estos profetas, quienes encontraron oposición dentro del pueblo. Qué lamentable esta parte, mis queridos hermanos, que muchas veces cuando se quiere trabajar dentro de la obra, muchas veces cuando se quieren alcanzar a comenzar a construir algo muy precioso dentro del pueblo, a veces el mismo pueblo, muchas veces unos cuantos se oponen a cualquier obra. Y esto nos va a entender algo muy lindo, mis queridos hermanos, en esta mañana. Y es que estas cosas es necesarias de que ocurran dentro del pueblo. Pero sabemos de que Dios está con nosotros. Dios respalda a cada uno de los líderes. Dios respalda a los pastores. Dios respalda a quien quiera trabajar para la obra de Dios, para edificar los muros del pueblo, quien quiera restablecer el altar poderoso de Dios. Hay un total respaldo de parte de Dios. Así que es una gran enseñanza para aquellos líderes que de pronto en algún momento se sintieron desanimados porque llegó una palabra negativa, porque llegó un momento negativo, e incluso por los momentos difíciles que estamos viviendo en estos momentos. El gozo de estos profetas es que levantaron la obra de Dios con la ayuda de su presencia. Levantaron los muros, levantaron el gozo del pueblo de Dios. No hay algo más satisfactorio es que dar alegría a aquel que está acongojado. Y fue una gran fiesta, una gran alegría al volver
a ir delante de la presencia de Dios. Entonces, mis queridos hermanos, esta es la enseñanza con la cual cerramos esta parte del canon del Antiguo Testamento, y en donde Dios entra en un periodo de silencio de 400 años, desde Malaquías a Mateo. Ya para la próxima clase, mis queridos hermanos, todavía estaremos en la quinta dispensación, ya acercándolos hasta el ministerio de nuestro Mesías y su crucifixión. Bien, mis queridos hermanos, espero de que esta clase haya sido de bendición para sus vidas. Dios les guarde, mis queridos hermanos, Dios les bendiga. Os amo en el amor del Señor, y que el Padre todo Dios poderoso sea sobre sus vidas y sobre sus familias.